Damos gracias al Señor, amén, por este día que Él nos regala, que podemos estar juntos. Hemos pasado un tiempo, algunos han pasado un tiempo medio complicado, otros muy cansados, ¿no? Otros volviendo. Pero damos gracias a Dios porque el Señor siempre nos ayuda. Amén. Amén. No podemos negar y no podemos decir, no, estuve solo, triste, abandonado. No, el Señor siempre estuvo. Amén. El Señor siempre está y Él siempre quiere ayudarnos. Así que estamos agradecidos al Señor por lo que Él está haciendo. Estaba meditando en este tiempo lo bueno que es dentro del ámbito del mover de Dios, que nosotros estamos experimentando un tiempo donde el Señor nos regala la luz sobre su palabra. Amén. Y eso tenemos que saber aprovecharlo, el entender, el poder entender la palabra. Porque es la palabra y el entendimiento de la palabra lo que produce cambios profundos en el corazón. Y que podemos ser realmente lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. No solamente gente que asiste los fines de semana a la iglesia, porque de eso hay mucho, ¿no? Podríamos decir en todas partes hay gente que va, pero gente transformada por el poder de Dios, eso es lo que Dios espera en este tiempo. Y la única forma y la única manera es justamente experimentando el conocimiento de la palabra, pero no el conocimiento intelectual, sino el conocimiento a través de la obra del Espíritu. Cuando el Espíritu nos alumbra, nosotros comenzamos a tener una vida totalmente diferente. Y durante mucho tiempo quizás se enseñó de una manera, y yo quiero ponerlo de esta manera, quizás de una manera errónea en la iglesia, pero sin intención de enseñarlo así. Se ha enseñado justamente de que cuando vos tenés a Dios en tu vida o cuando Dios viene a tu vida es como que todo va a ser lindo, maravilloso. Y si bien nosotros sabemos de que hay un aspecto de que sí, nosotros podemos experimentar el favor de Dios, podemos experimentar milagros y tal vez muchos de nosotros llegamos por un milagro específico en el cuerpo, en el alma, en el espíritu y que experimentamos beneficios en el Señor. Pero el Evangelio no es solamente eso. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente alimentamos esto de que Dios siempre va a estar para hacer cosas lindas y que vos te sientas maravillosamente bien, estamos enseñando un evangelio errado. ¿Por qué? Porque justamente el Señor Jesús en un momento determinado, Él habló acerca de la imprudencia y dejó una parábola que habla acerca de justamente aquel que construye su vida en la roca o en la arena. ¿La recuerdan? Más o menos, versión popular, lo que recuerde. Pero lo que a mí me llama la atención y que a veces nosotros no le prestamos tanta atención es el hecho de que en cualquiera de las dos siempre vienen viento, lluvias o tormentas y ríos en contra de esa vivienda. Construida en la arena, que se viene abajo, construida en la roca, que permanece firme. Entonces, lo que el Señor traía a mi corazón es poder entender o comprender de que en la vida del creyente, en nuestra vida de fe, nosotros igualmente padecemos o vamos a pasar por tormentas, por situaciones que no van a ser tan favorables. Ahora, eso indica que estamos mal, que estamos, porque a veces se ha enseñado esto, cuando pasas situaciones difíciles, algo habrás hecho. Algo habrá hecho el hermanito, está en pecado. Y a veces, vuelvo a repetir, se ha enseñado mal. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña, y fueron las palabras de Jesús, que tanto aquel que construyó su casa sobre la arena, como aquel que construyó su casa sobre la roca, vinieron igual las tormentas, vinieron igual las situaciones adversas. Por eso el poder comprender la palabra de Dios y que Dios nos pueda alumbrar en este tiempo a entender su palabra. Porque en nuestro caminar o en nuestra vida de fe, nosotros vamos a pasar por tormentas, hermanos. Son inevitables. Son inevitables las tormentas en nuestra vida. Y de esto yo quiero compartir. Primero, teniendo en cuenta de que nosotros seguimos marchando, ¿amén? Hasta el día que venga Cristo, nosotros seguimos marchando.
Y ahora en nuestro transitar, en nuestro caminar, puede que se susciten de vez en cuando algunas tormentas. Que el Señor las permite. Que el Señor las permite. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer y necesitamos comprender con cabalidad, como cabalmente, la palabra de Dios. Y no de una forma como mística, porque a veces tenemos la palabra de Dios y experimentamos el recibir la palabra como casi como si fuera un amuleto mágico. O tenemos al Señor en nuestra vida casi como si fuera un amuleto. Y esto no es lo que Dios espera. Por eso tenemos que ir a la palabra y dejar que la palabra de Dios pueda hablar a nuestro corazón. ¿Amén? Amén. ¿Va a dejar en esta mañana que Dios hable a su corazón a través de la palabra? Amén. Le invito a que pueda abrir su Biblia entonces en Mateo capítulo 14. Mateo 14, del 22 al 33. Y dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: ¡es un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca caminando sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Amén. Nosotros encontramos en este pasaje un momento específico de lo que fue el ministerio de Jesús y también el acompañamiento de los discípulos y una gran enseñanza que ellos recibieron. Como les decía, nosotros, al igual que los discípulos de Jesús, seguimos las enseñanzas de nuestro Maestro. Y a través de lo que a ellos les pasó y lo que ellos vivieron, lo que ellos vivieron, nosotros también podemos sacar enseñanzas para nuestra vida y poder fortalecer nuestra fe en este tiempo, experimentando la luz del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y lo primero que yo quiero compartir es el hecho de que en nuestra vida de fe o en nuestro caminar, nosotros vamos a experimentar, y hay posibilidades de tormentas, hermanos. Hay posibilidades de tormentas. Fíjense que los que experimentaron este momento complicado de tormentas, ¿quiénes fueron? Los discípulos. Y acá es donde se comienza a romper este patrón de conducta que a veces nosotros, o de pensamiento y conducta que tenemos en la iglesia, de que cuando vos tenés a Dios todo te tiene que ir obligatoriamente bien. No es así, hermano. La palabra me enseña que aquellos que caminaban con Jesús, que eran los cercanos, no era la multitud que pasó una tormenta, fueron sus propios discípulos, fueron gente que estuvo cerca de Jesucristo. Y si nosotros queremos seguir teniendo al Señor Jesús, no solamente como nuestro Salvador, sino como aquel que nos enseña y nos guía, nosotros también tenemos o vamos a pasar por esa posibilidad de tormenta, porque ellos lo vivieron. Fíjense que los discípulos, si nosotros miramos el contexto y usted va al inicio del capítulo, nosotros encontramos que esta tormenta aconteció después de una jornada, podríamos decir, de trabajo, una jornada donde el Señor enseñó, una jornada donde el Señor manifestó su poder,
y hubo la alimentación milagrosa de muchas personas con pocos alimentos. ¿La recuerdan? Fíjese que habla de la alimentación de los 5.000. Y dice que cuando terminaba el día, ¿cómo arranca el pasaje? Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, ¿no?, del mar de Galilea, está hablando acá. No lo dice específicamente, pero es lo que nosotros podemos encontrar en los pasajes paralelos. Ellos tenían que ir al otro lado de la ribera y el Señor les dijo, vayan, adelántense, yo me quedo acá despidiendo a la gente. Jesús se quedó a despedir a la gente y luego dice que se iba a tomar su momento, su tiempo a solas con Dios, que iba a orar. Entonces ellos arrancaron y Jesús se quedó con la gente diciéndoles, bueno, las últimas bendiciones, la última charla, como a veces nosotros tenemos, ¿no?, cuando termina el culto y que algunos salen corriendo, tan de eso, en otras iglesias, acá no, pero en otras iglesias hay algunos que salen corriendo, otros como que se van despidiendo, se van yendo, y siempre quedan algunos que se quedan hasta el final, ¿no? Jesucristo estaba hasta el último momento despidiendo a la gente. Y luego dice que se tomaba su tiempo para orar. Y fíjense que estamos hablando de tiempo ya de noche, madrugada. Y esos eran los momentos que encontramos al Señor Jesús orando. Tanto cuando terminaba la jornada de trabajo, también cuando se iniciaba su día. Podríamos decir que era un hábito para Él. Y qué tremenda enseñanza ya nos deja esto, que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, siendo Dios también en la tierra, viviendo en medio de nosotros, separaba tiempo de oración. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Y qué tremendo ejemplo que nos deja, de que nosotros separemos tiempo. Y tal vez usted diga, sí, pero yo me levanto a las 4 de la mañana. Yo lo entiendo, hermano. Pero en el día, en el horario que pueda, separe tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Él es nuestro Maestro. Él nos dejó un ejemplo a seguir. Y Él buscaba de Dios. Él tenía comunión con Dios. Y Él dice que se fue a orar. Mientras tanto, los discípulos comenzaban a avanzar. Y dice que comenzaron a experimentar, ¿qué? Una tormenta. ¿Sí? Por eso yo les digo que hay posibilidades de tormenta. A veces pueden llegar a ser físicas, donde pasa algo y nos daña, no sé. Este último tiempo el clima ha cambiado tanto que cuando viene una tormenta de verano a veces uno tiembla. Pues no sabe lo que puede llegar a pasar. O si se vuela el techo, o si caen piedras, se daña todo, no sé. Se corta la luz. Para algunos que se corte la luz y no tener internet es poner en riesgo su vida, ¿no? Pero la realidad es que pueden ser físicas como también pueden ser espirituales. Tormentas donde nosotros tenemos que pasar momentos o situaciones que son difíciles, que son complicadas. Por eso les decía, hermanos, que en el mar de Galilea era común justamente que se diera este tipo de tormentas. Y a veces no hablamos tormentas, porque nosotros hablamos de tormentas y hablamos de lluvia. A veces se daban tormentas de viento, donde las olas eran muy altas. Ahora, si nosotros pensamos en las personas que componían el grupo, entre ellos había gente experta en cuestiones de mar o de pesca, porque eran pescadores, varios de ellos, y más de uno ha tenido que enfrentar alguna tormenta. Pero fíjense que ellos, cuando experimentaron esta tormenta, ¿qué fue lo que les pasó? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Entonces, hermanos, ¿está la posibilidad de que a nosotros nos pase esto? Y sí, porque no dejamos de ser, o ellos no fueron más espirituales que nosotros, o menos ser humanos que nosotros. Somos iguales. Fuimos elegidos por el Señor, como ellos fueron elegidos por el Señor, y experimentamos situaciones adversas como cualquiera. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que ellos, al momento de la tormenta, comenzaron a tener miedo, mucho miedo. Ahora nosotros podemos ver que el Señor Jesús nos enseña y nos muestra a través de este pasaje
de que podemos experimentar tormentas en nuestra vida. Ahora, esto deja de lado, como le decía, el argumento de que cuando conocemos al Señor todo es lindo y maravilloso, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es algo que se ha enseñado durante mucho tiempo, como que nosotros vamos a la iglesia casi como para que Dios nos solucione todos los problemas. Y si bien nosotros sí experimentamos que Dios nos bendice, nos ayuda y en muchos casos nos soluciona los problemas, pero no significa que eso es el Evangelio. Esto es lo que yo tengo que tener presente. Y esto es lo que me habla este pasaje. Cualquiera de nosotros puede pasar por tormenta. Ahora, si nosotros miramos los pasajes paralelos, me sorprende porque hay un pasaje paralelo que dice que el Señor los vio mientras ellos estaban con dificultades en medio del mar. Yo no sé en qué zona estaba, si era más alta, si los podía ver o no, pero dice Jesús los vio y sabía que estaban como en una complicación porque no podían avanzar. No podían avanzar, tenían miedo y recuerde que era de noche. Nosotros a veces no, es como que no nos ponemos en ese tiempo. Y la realidad es que las embarcaciones de ese tiempo no son como las de ahora. Ni tampoco justamente el hecho de poder contar con luz. No había iluminación eléctrica. Entonces eran casi como cascaritas de nuez en un mar revuelto con alguna lamparita que pudieran tener para ese tiempo y con eso solamente se alumbraba. Entonces ahí sí creo que uno puede llegar a entender el por qué tenían tanto temor. Porque era totalmente cerrada la noche, en el sentido de que no podían ver nada, las olas se levantaban, la embarcación no era tan segura. No es que decían, bueno, vámonos a nuestro camarote, cada uno enciérrese hasta que pase la tormenta. No era así. Y todos tenían que hacer fuerza como para poder seguir avanzando. Ahora, la palabra de Dios me dice en la madrugada, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y como le decía, hay un pasaje paralelo que nos indica de que Jesús les vio. Y en medio de esa tormenta, o en medio de las tormentas que nos toque vivir, Jesucristo siempre nos ve. Él siempre nos ve. Ahora, Él no disfruta las situaciones adversas que nosotros vivimos. Él no es un Dios sádico que nos ve y disfruta y dice, ¡ay! ¿Viste cómo estás sufriendo? ¡Ja, ja, ja! Se ríe Dios desde el cielo, viéndonos sufrir. No, Dios no es así. Pero tampoco va a llegar antes de tiempo, va a llegar en el tiempo justo. Había un pastor que decía, Dios nunca va a llegar tarde, pero tampoco va a llegar demasiado tiempo antes. Va a llegar en el momento correcto, en el tiempo justo. ¿Cuál es la desesperación? Que yo no sé cuál es el tiempo justo, pero Dios sí lo conoce. Ahora, Él ve nuestra condición, sí que la ve. Él ve que estamos padeciendo una situación adversa y que estamos en medio de una tormenta, sí la ve. Por eso Él estaba orando, Él estaba intercediendo. Y en medio de la situación que nos toca vivir, hay algo que el enemigo siempre trata de predicarnos al oído y al corazón, diciéndonos, ¿viste dónde está tu Dios? ¿Viste lo que te está pasando? Dios no te quiere. ¿Dónde está tu Dios? Te abandonó. A vos no te quiere. Ahora, mirá al otro sí parece que lo quiere. Y permitimos estas palabras del enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón y le terminamos de creer. Y pensamos que Dios nos abandonó. Dios no nos abandonó. Él está intercediendo. Él está orando. Mientras ellos padecían esta situación, Él estaba delante de la presencia de Dios. Y Él estaba orando. Y recuerdo un comentarista que decía que en los momentos de oración que tenía Jesucristo, justamente Él es como que iba programando su agenda.
Y no solamente programaba su día y lo que podía llegar a acontecer, sino que en esa conversación con el Padre, él podía distinguir qué era lo que iba a acontecer. ¿Qué era lo que iba a acontecer? Por eso tu tormenta o la situación que te toca vivir no se le escapó de las manos al Señor. Amén. Él está viendo. Amén. Y en su momento exacto va a llegar. Pero Él está intercediendo. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 7, 23 al 25. Yo les voy a leer la versión Dios habla hoy porque me parece una versión sumamente clara. Hebreos 7, 23 al 25 dice: los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre, para rogar a Dios por ellos. El Señor no solamente estaba en intercesión mientras ellos estaban padeciendo una situación adversa, sino que hoy Él está como intercesor, como sacerdote, pidiendo y clamando delante de la presencia de Dios. Por eso, hermano, usted tiene que confiar y no permita que el enemigo le haga creer que usted está solo. El Señor está clamando por su vida. Él está intercediendo. Él está diciéndole: Padre, mira la situación que está viviendo mi hijo. Mira la situación, la adversidad, la tormenta que le está tocando vivir. Señor, Señor, clamo por mi hijo. Y eso es lo que yo tengo que guardar en mi corazón, porque eso a mí me da esperanza y me anima. Por eso le digo que el entender la palabra de Dios, el experimentar la luz de la palabra de Dios en este tiempo va a ser vital para sostenernos, hermanos. Porque si hay algo que yo no le voy a mentir, yo no le voy a decir: miren, a partir de este tiempo la vida va a ser maravillosa. No saben, estamos esperando una recuperación en el gobierno y todos vamos a tener plata y todo va a ir bien y maravilloso. Hermanos, vienen tiempos complicados, vienen tiempos muy difíciles. Preste atención, cuide, guarde su economía delante de la presencia de Dios. Ahora, el Señor sabe lo que está a punto de acontecer. Dios sabe si se está acercando, levantando una tormenta, y Él ya está clamando por nosotros. Él está clamando por nuestras vidas. Y esto es lo que tengo que guardar en mi corazón. Amén. Amén. También en nuestra vida de fe, las tormentas nos muestran lo que hay realmente en nuestro corazón. Y me gusta poder ver que la palabra de Dios nunca trata de poner a los discípulos o a la gente que le sirvió al Señor y que fue parte de los planes y propósitos de Dios, no los presenta como gente perfecta. No los presenta como gente que nunca se equivocó, que nunca hizo nada mal. Tranquilamente nosotros, si escribiéramos un libro, usted presentaría al protagonista como alguien así como medio debilucho y lo quiere presentar como alguien que sea un ejemplo, y va a elegir las mejores partes. Como a veces nosotros nos pasa en nuestra mente, que cuando contamos nuestra historia, nuestra mente es selectiva y sabe que elige lo mejor. Pero la palabra de Dios muestra a los personajes bíblicos tal cual como eran. Y los discípulos eran personas como usted y como yo, que en medio de una situación que para ellos era inusual, este tipo de tormenta, siendo experimentado. Así que imagínense el tipo de tormenta que le tocó vivir. Ahora ellos comenzaron a tener miedo. Comenzaron a tener miedo. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, no solamente estaban atormentados o amedrentados con la tormenta en sí, porque no podían avanzar, porque corría riesgo su vida, sino que también dice que comienzan a verlo a Jesús que se acercaba, pero no lo pudieron reconocer. No le pudieron reconocer. El horario más o menos, que justamente la palabra nos dice cuál es el horario. En vigilia lo separaban las horas del día los judíos.
sería más o menos de las 3 a las 6 de la mañana. Ese fue el periodo de tiempo donde aconteció todo esto. Por eso le decía que era una noche, que era un lugar oscuro, que era una situación complicada. Y Jesucristo comienza a acercarse a ellos. O sea, ellos enfrentando la tormenta. Y para ellos era: Jesús todavía está orando, Jesús está allá. Nosotros estamos solos acá. Tenemos que enfrentar esta situación. Y comenzaron a tener miedo. Comenzaron a tener miedo. Por eso, lo primero que Jesús hace cuando se acerca es tratar de calmar el miedo. ¿Qué es lo que hace Dios siempre en nuestra vida? Cuando nosotros pasamos situaciones adversas, cuando nosotros pasamos tormentas y tormentas complicadas, lo primero que tiene que tratar es con nuestro miedo, con nuestro temor. ¿Por qué? Porque el temor te impide ver que es Jesús el que se está acercando. El temor hace que vos solamente veas la situación, la condición, lo terrible del momento. Que vos te quedes con esto de que no hay futuro, se termina todo acá. Porque la sensación de ellos es que se iban a morir. Eso era lo que estaban experimentando. Eso era lo que estaban sintiendo en ese momento. Por eso Jesús se acerca y lo primero que les dice, le dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo, no tengan temor. Nosotros ante lo desconocido siempre tememos, es parte de nuestra naturaleza. No es que usted es cobarde, hermano, no es que usted es el peor de todos porque no puede sacar fe, porque en medio de las situaciones adversas, no, algunos dicen: no, pero yo soy líder, ¿cómo voy a pasar por esta situación o condición? ¿Cómo voy a tener miedo? Yo tengo que... Y la realidad, hermano, es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestras emociones son parte de nuestra vida. No las podemos separar porque hoy tenemos vida espiritual. Entonces va a haber momentos donde inevitablemente vamos a sentir miedo. ¿Qué se le va a hacer? Yo puedo decir: no, yo tengo todo claro, todo definido, soy pastor, conozco la Biblia, pero cuando me toque pasar una situación adversa, cuando a mí me toque pasar algo que para mí es totalmente ilógico, totalmente irracional, podríamos decir, yo no sé lo que puede pasar conmigo. ¿Por qué? Porque yo no estoy exento de pasar por temor o por miedo. Todos podemos experimentar eso. ¿Qué fue lo que experimentaron estos hombres? Hombres que conocían el mar, que conocían de las aguas y de las tormentas en el mar, pero sin embargo tuvieron miedo. Ahora, cuando Jesús se acerca a nuestra vida, lo primero que hace es tratar con nuestro temor. Él trata con nuestro temor. Vuelvo a repetir, porque el temor o el miedo nos impide ver con claridad a Jesús. Nos impide ver con claridad al Señor. Por eso el Señor les dijo: yo soy. Y saben que tocó la fibra más íntima de la fe judía. Porque el yo soy, porque nosotros según la versión que usted tenga, es lo que va a encontrar que dice ahí. Pero específicamente Jesús le dijo: no tengan miedo, yo soy, está aquí. Cuando les dijo yo soy, se les vino toda la historia del yo soy que se le presentó a Moisés. El Dios fiel, el Dios que los acompañó a lo largo de toda su historia. Él estaba ahí presente. Por eso ellos comenzaron a experimentar justamente que era Jesús. Y el miedo los comenzó a abandonar cuando comprendieron de que el Dios fiel, el Dios todopoderoso, estaba con ellos. Vuelvo a repetir, puede haber momentos en que dudemos, y sí, hermano, porque no es algo de lo cual nosotros podamos decir: no, yo nunca voy a dudar. No, como dijo Pedro: Señor, nunca te voy a negar. 3 veces lo negó después. Y se alejó y se apartó, y conocemos su historia. Pero esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, hermano, que nos permite ver que Dios no elige gente perfecta.
Él no está buscando gente perfecta, espiritualmente perfecta, que siempre sabe hacer todo bien, que siempre sabe qué decir, que nunca se va a equivocar, que todo lo va a lograr. No, hermano, Él sigue buscando a hombres y a mujeres comunes y corrientes que se atrevan a creer, nada más, que se atrevan a creer. Ahora, ellos experimentaron que el yo soy se había acercado. No tengan miedo, yo soy. Y se acercó a ellos y trató con sus vidas. Como le decía, cuando el hombre enfrenta lo desconocido y lógico, puede hundirse en el miedo. Pero ahí es donde nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios. Y para poder salir de ese miedo, de ese mar de duda, de dolor, de tormento, yo tengo que atreverme a creer que el Dios fiel va a venir en mi ayuda. Que Él está intercediendo, que Él está clamando por mí. Que más allá de la situación que yo estoy viviendo, yo sé que Él va a extender su mano y me va a ayudar y va a calmar esa tormenta si es necesario. Hay tormentas donde la vamos a tener que atravesar, hermano, y vamos a tener que llegar hasta la última gotita que cae. Pero hay momentos donde el Señor va a decir, calla, enmudece, y la tormenta se va a disipar. Pero cual fuere el caso, lo más importante es comprender que Él no me va a abandonar, que Él no me va a dejar solo, que Él viene a mi ayuda, que Él está viendo y contemplando la situación y la condición que me toca vivir. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo en este tiempo pueda tratar con nuestra vida, pueda tratar con nuestro corazón, pueda ayudarnos a salir de los temores internos. Porque la realidad, hermano, es que yo le veo a usted y veo su exterior. Veo lo que usted muestra, cómo se vino vestido, lo lindo, lo bonito. Pero yo no puedo ver corazones. A no ser que Dios lo permita, pero yo no miro corazones. Ahora, ahí a ese lugar, el Señor sí llega. Y Dios sí está viendo qué corazón está todavía teniendo temores, dudas. Quizás está atravesando una tormenta interna. Nadie se está dando cuenta. El otro día alguien me comentaba y nos contaba con mi esposa de que durante un tiempo padeció ataques de pánico y que se dio cuenta que no lo podía contar porque le hablaban y como que le tiraban un poco más con la Biblia. No, porque todo esto es que tenés que orar y tenés que... Entonces dice, yo me tuve que ir para adentro, dice. Imagínate, tuve que luchar con padecer eso y como buscar la solución sola. Y hay momentos que atravesamos tormentas internas, donde tal vez afuera nadie se da cuenta, pero estamos atravesando tormentas internas. Ahí es donde Dios quiere llegar. Ahí es donde el Señor quiere manifestarse y quiere decirnos, yo soy, se está acercando a tu vida. Yo puedo llegar a la tormenta más profunda de tu vida, a la tormenta más complicada que tengas que estar atravesando. El Señor quiere manifestarse. Primero porque Él ya lo vio, ya sabe. No es que se le escapó la tormenta de largo y no se dio cuenta de que vos o yo estábamos atravesando una situación difícil. Dios sí se da cuenta. Por eso lo charló con el Padre. Por eso en ese momento de intercesión lo habló con el Padre. Y viene en nuestra ayuda. Él viene en nuestra ayuda. Ahora, eso no significa que Él de un plumazo va a decir, no, que nunca haya tormentas en nuestra vida. No, hermano, a veces Dios las permite. Porque son necesarias para nuestra edificación en la fe. Son necesarias para que nosotros aprendamos a confiar. Son necesarias para que nosotros aprendamos a clamar también. Y a decirle, Señor, ayúdame. Porque a veces parece que le dejamos solamente la pedagogía del dolor a Dios para buscar y clamar.
cuando en realidad yo de manera voluntaria puedo hacerlo. Y cada día puedo presentarme y decirle, Señor, ayúdame. No importa la situación que me toque vivir, pero ayúdame, acompáñame, fortalece mi fe para que no se venga abajo en el momento que tenga que atravesar un momento difícil. Y lo otro que me muestra este pasaje y la tormenta específica que pasaron los discípulos es que en nuestra vida de fe las tormentas también nos desafían a creer en Él firmemente. Somos desafiados a creer en medio de la tormenta. Yo prestaba atención en los pasajes paralelos. Yo no sé si usted a veces lo hace, de leer un texto y buscar el paralelo en los otros evangelios. Pero me llama la atención cómo Mateo continúa la historia. Porque tranquilamente la historia podía terminar acá como en los otros evangelios. Jesús se acercó, les habló, calmó la tormenta, se subió al barco, a la barquita. Pero acá nosotros encontramos un detalle que para nosotros es un gran ejemplo para tener presente. Y fíjense que cuando el Señor les habla, Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Es como que se extiende un poquito más y nos da un detalle más que a nosotros nos ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Ven. Y a veces, hermanos, el Señor tiene esta capacidad de tal vez no generar una conversación, pero decir lo justo y lo necesario. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ¿no? Y qué osadía, hermano. Siempre vemos en este pasaje y cuando leemos esta parte, es como que a mí siempre me llama la atención que es mucho más fácil ver el vaso medio vacío que lleno. Y la gente siempre se queda con que, y Pedro se hundió. Qué terrible. Hombre de poca fe. A algunos les gusta hablar de esto, ¿no? Como hombre de poca fe. ¡Qué poca fe, hermano! ¡Qué poca fe! Pero la realidad, hermano, es que primero Pedro fue el único que se atrevió a hacer este desafío. Yo no sé, y permítame decirlo así, yo no sé cuánta luz tuvo Pedro en este momento, pero a él le sirvió. Posteriormente, yo sé que una y otra vez lo debe haber recordado en su vida, hasta que se fue con el Señor. Y fue el único que caminó sobre las aguas. Fue el único que pudo experimentar que las aguas se hicieron sólidas, porque él aceptó ese ven de parte de Jesús. Él creyó, hermanos. Y sabe que en medio de las tormentas, nosotros somos desafiados a creer. Nosotros tenemos dos opciones en una tormenta, en medio de una situación adversa. O te echas a morir y te dejas que la situación te atropelle, te tire, te revuelque, llores en un rincón y te estés como lamentándote, ay, Dios no me ama, Dios no me quiere, se olvidó de mí, nadie me quiere, todo lo demás está bien, yo soy el único que está mal. Tenés esa opción. O tenés la opción de creer que algo más puede acontecer. Porque el momento, podríamos decir, el momento de ver con claridad que era Jesús, ya lo tenían ellos. Y ellos sabían que Jesús estando ahí al lado, bueno, algo iba a pasar. Pero Pedro dijo, si eres tú, decime que vaya vos. Y se atrevió a meterse en un terreno de fe, en un terreno de lo sobrenatural. Y yo no sé cuántos de nosotros nos atreveríamos en un momento determinado a meternos en el terreno de la fe, que creo que también es lo que Dios desea en este tiempo, llevarnos al terreno de lo sobrenatural, llevarnos a ese terreno donde el Señor nos pone, no es como, ¿se acuerdan que una vez le contaba de un chico que iba a una verdulería, Francis, que le decía, predíquenme de Jesús? Y hay veces que Dios te la deja así servida, en bandeja de plata te lo entrega. Y hay veces que el Señor pone delante tuyo
El día que vos leíste que el Señor hace milagros y que tenemos que ir y orar y poner las manos sobre los enfermos, ese mismo día tal vez Dios pone a un enfermo delante tuyo. Y esa persona dice, ay, si alguien pudiera orar por mí, yo sé que Dios me sanaría. Y hay algunos que no se animan. Hay algunos que dicen, bueno, vaya a la iglesia, lo invito a la iglesia, vamos a la iglesia. No, hermanos, es el momento de bajarse de la barca. Es el momento de decir, yo voy a caminar acá. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé si me voy a hundir. Pero yo me voy a animar a creer, a bajarme. Y quiero transitar ese camino. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios nos quiere desafiar. Este es un tiempo donde quizás algunos puedan estar experimentando algún tipo de tormenta. Externa, interna, no sé qué situación. Pero Dios te dice, bájate de la barca. No te hagas problema. Yo suelto la palabra. Yo suelto la palabra. Y los milagros van a comenzar a acontecer. Pero tenemos que animarnos. ¿Cuántos iban en la barca? De los discípulos. Todos. Iban todos en la barca. Ahora, ¿quién se animó a bajar? Uno se animó a bajar. Y no encontramos en ningún lado que después algún otro dijo, bueno, yo también quiero ir. Y estaba recordando mi infancia, cuando leí esto y dije, ninguno meditaba en esto, ninguno dijo, yo también quiero hacerlo. Yo cuando era chico, mis hermanos, en un tiempo donde estaba prohibido bañarse en los canales de riego, nosotros nos bañábamos, esa era nuestra pileta, hermano. No creía que yo crecí, no sé, en una mansión. Nos íbamos a bañar al canal, entonces mis hermanos iban a escondidas porque mis papás trabajaban y yo era el más chico de todos mis hermanos. Era como Sofía quizás, ¿no? 4 o 5 años. El tema es que mi hermano mayor, Jorge, era como el mono que hacía las gracias y todos nos reíamos. Entonces habíamos ido a bañarnos a escondidas, nos escapamos todos mis hermanos. Entonces mi hermana ahí en la orillita, así, ¿no? Como las viejitas, así, y mi hermano era el loco que saltaba y había un puente, saltaba del puente, no era algo alto, era un canal, hermano. Y se tiraba y ahora me tiro haciendo, no sé, un malabar. Se tiraba y yo estaba chiquito, una vez me metí al agua. Y en un momento determinado dice que yo dije, porque yo no me acuerdo mucho, esto es porque me contaron después. Sí recuerdo el momento que me sumergí porque dice que yo dije, yo también lo hago, y me largué del puente. Y dice que vieron como yo me hundí y me desaparecía en el agua, que no era cristalina, hermano, era agua de canal. Y me desaparecí por un momento. Hasta que mi hermano se tiró detrás mío, que estaba en el puente, y eso hizo como que yo saliera un poco y me agarró de los pelos. Y yo cuando leía esto pensaba, ninguno dijo lo mismo, yo también lo hago. Ninguno saltó, ninguno dijo, yo también quiero bajarme de la barca. Solamente Pedro lo experimentó. Solamente él se atrevió a hacer esta declaración. Pero no solamente a decirle algo a Jesús, yo quiero algo más, sino que lo puso en práctica. ¿Por qué? Porque a veces tenemos todo el intelecto, tenemos el conocimiento, tenemos, ¿no es cierto?, la parte teórica, podríamos decir. Y ellos a este momento habían avanzado bastante en ver milagros. De hecho, venían de una jornada milagrosa, de una alimentación de 5.000 personas. Entonces ellos sabían que Jesús podía hacer milagros, de que para Jesús nada era imposible. Pero aún así seguían luchando. Aún así no terminaban de comprender. Por eso me gusta ver que Dios elige a personas como usted o como yo, que a veces somos así. Pero aún así el Señor nos dice, bajá de la barca, caminá, no te hagas problema, yo estoy acá. Y Pedro se bajó y comenzó a caminar. Y qué momento, hermano, qué momento que experimentó Pedro de poder caminar como Jesús sobre las aguas. El único que lo pudo experimentar.
El día que estemos delante de la presencia de Dios, quizás alguno se atreva a preguntarle, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿No se ha imaginado ese momento? ¿No ha meditado, pensado qué será? ¿Cómo será esto de pisar y que no te hunda? Y que te tengan que sacar de los pelos. Y dice que él comenzó a caminar. Pero en un momento se comienza a hundir. Y sabemos cómo termina la historia. Pero yo quiero rescatar esto de que él se animó. De que él se atrevió a ir un poco más allá. De que Pedro caminó sobre la palabra de Dios. Amén. Se atrevió a caminar sobre esa palabra y experimentó algo que ninguno de los otros pudo experimentar. Ahora, fíjese que la palabra dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano. ¿Y qué es lo que también rescato acá? Es el hecho de que cuando nosotros quitamos la mirada del Señor y comenzamos a ver lo terrible de nuestros problemas, y seguramente sentimos que nos hundimos más. Por eso, hermano, no mire la situación. Hay momentos donde el Señor le va a animar a que usted ponga sus ojos en Él. No mires la situación, no mires lo complicado, no mires que si vas a poder o no vas a poder. El Dios de los milagros camina al lado tuyo. Y si te comenzás a hundir, estira la mano. Porque la mano de Dios está ahí para ayudarte. Pedro dijo, Señor, sálvame. Y obviamente para él era la vida o la muerte. Quizás nosotros a veces no estamos en una situación tan crítica de vida o muerte. Pero igualmente podemos clamar. Igualmente podemos decir, Señor, ayúdame. ¿Y qué creen que va a hacer Jesús? ¿Que se va a quedar mirando? ¿Que se va a quedar mirando cómo nos hundimos? ¿Que se va a quedar como riéndose a un costado porque mirá cómo surge, qué tonto? ¿Cómo no se va a dar cuenta? No, dice que Él extendió su mano. Entonces, en medio de la tormenta más complicada, hermano, lo único que tenemos que hacer es clamar y la mano de Dios va a venir a nuestra ayuda. Y Dios quiere ayudarnos en todo momento, en toda circunstancia, en cada situación que nos toque vivir, más allá de que si eso no es complicada, la situación, Él nos quiere rescatar, Él quiere tomarnos de la mano. Dios quiere tomarnos de nuestra mano en este tiempo. Si nosotros estamos experimentando justamente una tormenta, Dios quiere ayudarnos. Y si quizás más adelante, dentro de un mes, una semana, 15 días, no sé lo que pueda acontecer, que podamos estar confiados de que Él nos puede ayudar. Y que si sentimos que nos estamos hundiendo, Él quiere extender su mano y quiere levantarnos una y otra vez. Porque este no fue el fin del ministerio de Pedro. No es que el Señor lo levantó y a veces hasta nos quedamos con la palabra dura, ¿no? Porque según la versión parece más cruel que otra. Hombre de poca fe. Como que lo retó Dios. Y en realidad es Pedro. ¿Por qué no confiaste más? ¿Por qué no confiaste más? ¿Te olvidaste de que tuvimos una jornada milagrosa? ¿Te olvidaste de que nosotros tuvimos un momento tremendo de milagro? Que mucha gente fue alimentada, que para mí no hay nada imposible. ¿Cómo te vas a olvidar tan rápido? Hermanos, muchas veces nosotros experimentamos el obrar de Dios en el culto. Y llegamos a la tarde y ya nos peleamos, nos agarramos, nos enojamos. Y te olvidás del culto que viviste. Ni qué decir cuando llegamos al día lunes, al día martes, algunos ya están con el snorkel, porque ya están abajo el agua. No, hermano, dígale, Señor, ayúdame. Yo no quiero perder lo que recibí. Yo no quiero perder el hecho de confiar, y no solamente cuando todo va bien, sino en todo momento, en toda circunstancia. Yo quiero seguir confiando en el Señor.
Entonces, en cada situación, en cada momento, no espere a hundirse, dígale, Señor, ayúdame. Y la mano de Dios va a venir sobre nuestra vida. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.